El aire frío de la noche penetraba a través de las gruesas paredes del castillo en Segovia. Amalia, la joven princesa española, se encontraba de pie frente a la gran ventana de su dormitorio, sus delicadas manos sosteniendo las cortinas de terciopelo mientras sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, seguían la caída implacable de los copos de nieve. A lo lejos, los techos de la ciudad estaban cubiertos por un manto blanco, pero la belleza del paisaje no lograba mitigar el dolor que se albergaba en su corazón. Aquella noche, mientras todo el castillo bullía con preparativos, su mundo parecía derrumbarse. En cuestión de horas, se uniría en matrimonio con el príncipe Agustín, un hombre al que apenas conocía. Los ecos de los murmullos en los pasillos y las órdenes dadas por los sirvientes no hacían más que recordarle que su destino no le pertenecía. Era un peón en un tablero de ajedrez político, y esa verdad quemaba como el hielo en su piel. Con un suspiro entrecortado, susurró: «Padre, prometí que nunca dejaría que me convirtieran en esto». Su mirada se desvió hacia una pequeña mesa junto a su cama, donde descansaba un diario encuadernado en cuero. Era el diario de su padre, quien había partido de este mundo pocos años atrás. Amalia lo tomó entre sus manos y lo abrió en la página donde él había escrito palabras que resonaban profundamente en su alma. El amor verdadero es una fuerza que trasciende toda barrera. Nunca permitas que el miedo o la obligación te alejen de lo que realmente importa. Con la mente atormentada por sus recuerdos y la incertidumbre del futuro, fue llamada para prepararse. Las doncellas entraron en su habitación con un vestido nupcial espléndido, bordado con hilos de oro y perlas, que reflejaba una opulencia que contrastaba con el vacío en su corazón. Mientras ajustaban el corsé y arreglaban su cabello, Amalia permanecía en silencio, permitiendo que las lágrimas rodaran por sus mejillas. La iglesia de El Salvador estaba repleta de nobles de todo el reino. Los ecos de los solemnes acordes del órgano resonaban por las bóvedas altas, mezclándose con los susurros de la multitud. Amalia avanzó lentamente por el pasillo central, cada paso más pesado que el anterior. Sus pies, envueltos en delicadas zapatillas de seda, parecían arrastrarse como si el suelo estuviera hecho de plomo. Al llegar al altar, sus ojos se cruzaron con los de Agustín. Él era alto, de porte regio, pero su expresión era fría como el mármol. No había rastro de calidez en su mirada, solo la determinación de un hombre cumpliendo con su deber. Sus palabras, al recitar los votos matrimoniales, fueron mecánicas, carentes de emoción, y eso rompió algo dentro de Amalia. Cuando llegó su turno, sus labios temblaron al pronunciar las palabras que sellaban su destino. Cada sílaba era como una daga perforando su corazón. Mientras los aplausos llenaban la iglesia y los recién casados caminaban hacia la salida bajo una lluvia de pétalos blancos, Amalia sintió que su espíritu se encogía. Esa noche, en la inmensa soledad del dormitorio nupcial, el silencio era ensordecedor. Agustín, aún vestido con su atuendo de gala, permanecía junto a la ventana, observando la nieve caer. No había palabras entre ellos, solo una barrera invisible que parecía crecer con cada momento que pasaba. Amalia, sentada en la cama con las manos entrelazadas, miró al hombre que ahora era su esposo, y sintió una mezcla de tristeza y resentimiento. Finalmente, Agustín rompió el silencio. «Esto no es lo que ninguno de los dos quería, pero debemos cumplir con nuestras obligaciones». Sus palabras fueron como un muro frío y distante. Amalia no respondió. En su mente, las palabras de su padre seguían resonando, dándole fuerzas. «Nunca serás una pieza en un tablero, Amalia. Recuerda que tienes el poder de cambiar tu destino». A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la nieve fresca, Amalia tomó una decisión. Si el amor verdadero era una fuerza capaz de trascender todo, entonces no renunciaría a encontrarlo, incluso en un mundo que parecía destinado a sofocarla. El primer paso hacia ese futuro estaba escrito en las páginas del diario de su padre, escondido bajo su almohada. Y mientras miraba la inmensidad blanca desde la ventana, un pensamiento cruzó su mente. Aunque ahora esté atrapada, mi corazón es libre, y nadie podrá quitarme eso. El castillo, envuelto por la bruma de un invierno que parecía eterno, se alzaba imponente en el corazón de Segovia. Sus muros,
que parecían guardar secretos milenarios, ahora eran el hogar de Amalia, la joven princesa que, en apenas unos días, había comenzado a sentir el peso de su nueva vida. Las largas y silenciosas galerías no ofrecían consuelo. Al contrario, cada rincón parecía acentuar su soledad. Por las mañanas, Amalia solía caminar por los jardines, aunque las flores estaban enterradas bajo la nieve. En esas horas solitarias, intentaba encontrar algo que le devolviera la paz. Había aprendido a observar los pequeños detalles: el canto de un pájaro solitario, el crujido de la nieve bajo sus pies, o el eco de un viento suave que acariciaba las torres. Sin embargo, el frío que sentía no provenía del invierno, sino de la atmósfera que la rodeaba dentro del castillo. Augustín, su esposo, era un enigma para ella. Apenas habían intercambiado palabras desde el día de su boda. La formalidad rígida con la que se comportaba hacía que Amalia se sintiera como una intrusa en su propia vida. Él pasaba horas encerrado en su despacho o en la biblioteca, inmerso en mapas, documentos y planes que nunca compartía. Una mañana, mientras exploraba los pasillos menos transitados del castillo, Amalia llegó a una sala que nunca había visto antes. Era una biblioteca inmensa, con estanterías que alcanzaban el techo y una tenue luz dorada que se filtraba por las ventanas altas. Allí, en el centro, estaba Augustín. Su postura era recta, casi militar, y sus ojos estaban fijos en un mapa extendido sobre una mesa. Pero lo que llamó la atención de Amalia no fue el mapa, sino el libro que descansaba a un lado. Una colección de poesía rumana. Sorprendida por aquel detalle tan inesperado, se atrevió a acercarse. «No sabía que te interesaba la poesía», dijo suavemente, esperando no incomodarlo. Augustín levantó la mirada, su rostro imperturbable. «No es relevante». Su tono era seco, casi cortante, como si quisiera cerrar la conversación antes de que comenzara. Amalia no insistió. Dio media vuelta para irse, pero mientras salía, no pudo evitar pensar que aquel libro era una ventana a algo más profundo, algo que él no quería mostrar. En los días que siguieron, Amalia intentó suavizar la atmósfera del castillo. Añadió flores frescas a las mesas del comedor, organizó pequeñas reuniones con los sirvientes, e incluso comenzó a tocar el piano en las tardes. Sus melodías llenaban los vacíos de silencio, aunque nunca sabía si Augustín las escuchaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular. Entre los pasillos y las cocinas del castillo, las voces de los sirvientes se susurraban historias sobre el príncipe. Algunos decían que había amado profundamente a otra mujer, pero que su padre lo había obligado a renunciar a ese amor por el bien del reino. Otros aseguraban que su corazón se había endurecido tras la muerte de su madre, quien había sido una mujer dulce pero infeliz en su propio matrimonio arreglado. Una tarde, mientras Amalia ayudaba a una de las sirvientas a arreglar un ramo de flores, se atrevió a preguntar: «¿Qué sabes de Augustín? ¿Siempre ha sido tan distante?» La sirvienta, una mujer mayor llamada Anka, bajó la voz como si temiera ser escuchada. «Su Alteza ha sufrido mucho, señora. Creció bajo la sombra de un hombre que nunca mostró afecto. Pero…» Dudó por un momento antes de continuar. «Hay cosas que no puedo decir. Hay secretos que es mejor no desenterrar». Aquellas palabras despertaron una curiosidad insaciable en Amalia. ¿Qué secretos escondía Augustín? ¿Qué lo había llevado a construir aquella muralla alrededor de su corazón? Esa noche, durante la cena, decidió intentar acercarse de nuevo. Sentados frente a frente en una mesa demasiado larga para dos personas, el silencio entre ellos era casi insoportable. «He escuchado que la poesía rumana es muy profunda». Amalia lo miró directamente, buscando una reacción en su rostro. Augustín levantó la vista, sorprendido por su comentario. «¿Quién te habló de eso?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. «Lo vi en la biblioteca», respondió ella con honestidad. «Creo que es hermoso que encuentres consuelo en la poesía». Por un breve momento, algo en los ojos de Augustín pareció suavizarse, pero rápidamente recuperó su expresión impenetrable. «Es solo un pasatiempo, nada más». Volvió a bajar la mirada hacia su plato, poniendo fin a la conversación. Esa respuesta, aunque breve,
Fue suficiente para que Amalia confirmara su intuición. Había algo más en él, algo que él mismo intentaba ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la rutina del castillo permanecía inmutable, la tensión entre ellos parecía cambiar, de una manera casi imperceptible. Augustín comenzó a aparecer en los lugares donde Amalia pasaba el tiempo, el jardín, la sala de música, incluso en la biblioteca cuando ella estaba allí. Aunque no hablaban mucho, su presencia era constante, como si él también estuviera intentando comprenderla. Una tarde, mientras Amalia tocaba el piano, notó que Agustín estaba de pie en la puerta, observándola. «Eres talentosa», dijo él, rompiendo el silencio. Amalia dejó de tocar y lo miró, sorprendida por su comentario. «Gracias. Es algo que siempre me ha dado paz». Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. «Paz. Es algo que no he conocido en mucho tiempo». Aquella confesión, aunque sencilla, fue como una grieta en la armadura de Agustín. Por primera vez, Amalia sintió que podía llegar a él, que tal vez había una posibilidad de construir un puente entre sus mundos tan diferentes. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para dormir, encontró un detalle que la dejó inquieta. En su tocador había una nota escrita con una caligrafía desconocida. «Hay verdades que debes descubrir, pero ten cuidado. No todo es lo que parece en este castillo». Amalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había dejado aquella nota? ¿Qué secretos escondía realmente el castillo? Las preguntas se acumularon en su mente, pero una cosa era clara. No descansaría hasta encontrar las respuestas. La llegada de la primavera trajo consigo una atmósfera de expectativa al castillo. Los muros grises comenzaron a llenarse de murmullos sobre el gran baile que el príncipe Agustín había ordenado organizar en el Salón de Mármol. Era una tradición que marcaba el inicio de la temporada social, pero para Amalia significaba una noche más en la que tendría que fingir una felicidad que no sentía. Las semanas previas al evento fueron un caos de preparativos. Los sirvientes corrían por los pasillos cargando candelabros, flores y cortinas de seda, mientras los consejeros de Agustín discutían la lista de invitados con un rigor casi militar. Amalia observaba desde la distancia, preguntándose si aquel espectáculo realmente tenía algún propósito más allá de mantener las apariencias. El día del baile llegó con un aire de solemnidad. Amalia fue conducida a sus aposentos, donde un grupo de doncellas la ayudó a vestirse. El vestido que habían elegido para ella era azul celeste, bordado con finos hilos de plata que capturaban la luz de manera casi mágica. Mientras la peinaban, Amalia se miró en el espejo y no pudo evitar notar la tristeza en sus propios ojos. «Pareces una reina», dijo una de las doncellas con admiración, pero Amalia no respondió. Por dentro, se sentía como una prisionera disfrazada de nobleza. Cuando descendió al salón, las miradas de los invitados se posaron en ella. El salón de mármol, con sus altos techos y candelabros de cristal, brillaba con una opulencia deslumbrante. Nobles de todo el reino estaban presentes, vestidos con sus mejores galas, mientras la música de una orquesta llenaba el aire. Amalia, con una sonrisa forzada, recorrió el salón junto a Agustín, quien mantenía una expresión rígida e inexpresiva. La primera parte de la noche transcurrió entre saludos formales y conversaciones vacías. Amalia se sentía como un objeto de exhibición, una figura decorativa a la sombra de su esposo. Cada vez que intentaba hablar con Agustín, él respondía con frases cortas, como si temiera que cualquier palabra adicional pudiera revelar algo de su verdadera naturaleza. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras la orquesta comenzaba a tocar una melodía para un vals, Agustín se acercó a Amalia y extendió su mano hacia ella. «¿Me concederías este baile?», preguntó, su tono formal pero sin la frialdad habitual. Amalia, sorprendida, dudó por un instante antes de aceptar. Mientras él la conducía al centro del salón, sintió las miradas de todos los presentes. Era la primera vez que el príncipe mostraba algo que podría interpretarse como afecto, aunque fuera una simple formalidad. La música comenzó, y ambos se movieron al compás con una precisión casi mecánica. Al principio el baile fue frío, casi distante, como dos extraños obligados a compartir un espacio. Pero poco a poco, algo cambió.
Amalia notó que los ojos de Augustín, siempre duros y calculadores, mostraban un destello de algo diferente. Vulnerabilidad. «Pareces incómodo», dijo Amalia en voz baja, buscando romper el silencio. Augustín tardó en responder, como si estuviera luchando consigo mismo. «No estoy acostumbrado a esto», admitió finalmente. «¿A bailar?», preguntó ella, intentando ocultar una sonrisa. «A compartir». La sinceridad en sus palabras la desarmó. Por un breve instante, ambos dejaron de moverse como piezas de un protocolo y comenzaron a danzar como si realmente estuvieran conectados. Amalia sintió que el muro entre ellos, aunque todavía firme, comenzaba a mostrar grietas. Cuando la música terminó, Augustín la acompañó de vuelta a su lugar y se retiró sin decir una palabra más. Pero ese breve momento, aquella mirada de vulnerabilidad, quedó grabado en la mente de Amalia. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados estaban distraídos con el banquete, Amalia decidió confrontar a Augustín. Lo encontró en un rincón del salón, observando la fiesta desde la distancia. «¿Por qué siempre te escondes detrás de esa máscara de indiferencia?», preguntó sin rodeos. Augustín pareció sorprendido por su audacia, pero no retrocedió. «Porque es más fácil así», respondió, con una dureza que no logró ocultar el cansancio en su voz. «¿Más fácil para quién?», insistió Amalia. Él la miró, y por un momento, pareció estar a punto de decir algo importante. Pero, en lugar de eso, se limitó a suspirar. «Este matrimonio nunca fue nuestra elección, Amalia. Ambos somos prisioneros de un deber que no pedimos». «Eso no significa que debamos vivir como extraños», replicó ella, con una determinación que sorprendió a ambos. El silencio entre ellos fue pesado, pero no incómodo. Finalmente, Augustín habló. «Mi principado estaba al borde de la ruina. Este matrimonio fue la única manera de salvarlo». Por primera vez, Amalia vio al hombre detrás del príncipe. Alguien que había sacrificado su propia felicidad por el bien de su pueblo. Aunque no lo dijo en voz alta, sintió una punzada de empatía hacia él. Cuando la fiesta llegó a su fin, Amalia se retiró a su habitación, pero su mente seguía dando vueltas a lo que había ocurrido. Había visto un lado de Augustín que nunca antes había mostrado, y eso la llenó de preguntas. ¿Era posible que, bajo su fachada fría, hubiera un hombre capaz de amar? Antes de dormir, sacó el diario de su padre y leyó una de las páginas que le eran más queridas. El amor no siempre llega en el momento que deseamos, pero cuando lo hace, tiene el poder de transformar incluso el corazón más endurecido. Con esas palabras en mente, Amalia cerró los ojos, convencida de que había una chispa de esperanza. Aunque el camino hacia el entendimiento mutuo sería largo y difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. El aire de la primavera comenzaba a suavizar el frío que había dominado el castillo durante meses. Las primeras flores tímidas asomaban entre la nieve derretida, y el cielo, despejado y brillante, parecía prometer un nuevo comienzo. Amalia, quien cada vez pasaba más tiempo recorriendo los terrenos del castillo, encontró consuelo en esos pequeños cambios de la naturaleza. Era como si el mundo a su alrededor le mostrara que, incluso después del invierno más duro, la vida siempre encontraba una manera de renacer. Una mañana, mientras se exploraba una sección menos transitada de los jardines, Amalia se detuvo ante un arco de piedra cubierto por enredaderas. Detrás del arco se extendía lo que parecía ser un antiguo jardín, abandonado y olvidado. Las malezas cubrían los senderos y las estatuas de mármol estaban desgastadas por el tiempo. A pesar de su estado descuidado, el lugar tenía un aire mágico, como si guardara historias que ansiaban ser contadas. Movida por una mezcla de curiosidad y determinación, Amalia decidió restaurarlo. Sentía que ese jardín era una metáfora de su propia vida, algo que había sido hermoso, pero que ahora estaba cubierto por las sombras del abandono. Al día siguiente, pidió a los jardineros que comenzaran a limpiar el área, pero se unió a ellos, trabajando con sus propias manos. La sensación de tocar la tierra, de arrancar las malas hierbas y descubrir flores olvidadas, le dio una extraña sensación de propósito. Mientras trabajaba en el jardín, comenzó a notar la presencia de Augustín.
Aunque al principio mantenía su distancia, observándola desde lejos, un día se acercó, curioso por lo que hacía. ¿Por qué te interesa tanto este lugar?, preguntó, su tono más inquisitivo que frío. Amalia, sorprendida por su pregunta, dejó de cavar y lo miró. Porque creo que hay belleza incluso en lo olvidado. Solo necesita un poco de cuidado para volver a florecer. Augustín no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el jardín, como si estuviera viendo algo que había pasado por alto durante años. Finalmente, con un suspiro, se inclinó y comenzó a ayudarla a retirar algunas ramas secas. Aunque sus movimientos eran torpes, había una sinceridad en su gesto que Amalia no pudo ignorar. Esa tarde, mientras trabajaban lado a lado, Amalia se atrevió a hacerle una pregunta personal. ¿Cómo era tu infancia? La pregunta lo tomó por sorpresa. Augustín permaneció en silencio por un momento, como si estuviera debatiendo si debía responder. Solitario, dijo finalmente. Mi madre murió cuando yo era muy joven, y mi padre... Bueno, él no era un hombre dado a las demostraciones de afecto. Amalia lo escuchó atentamente, sintiendo cómo sus palabras revelaban una parte de él que había permanecido oculta. Debe haber sido difícil. Augustín asintió, pero no añadió nada más. A pesar de la brevedad de su respuesta, Amalia sintió que había dado un paso hacia él, como si ese momento compartido en el jardín hubiera comenzado a derribar las barreras que los separaban. Sin embargo, la tranquilidad de aquel día se rompió al caer la tarde, cuando un sirviente apareció con una expresión preocupada. «Mi señora, esto estaba en su habitación», dijo, entregándole un pequeño papel doblado. Amalia lo tomó y lo abrió. El mensaje, escrito con una caligrafía apresurada, decía: «Ni todo es lo que parece en este castillo. Ten cuidado con en quién confías». El corazón de Amalia comenzó a latir con fuerza. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Qué significaba? Al regresar al castillo, decidió no mencionar nada a Augustín. En cambio, comenzó a observar con más atención a las personas a su alrededor. Notó que algunos consejeros del príncipe parecían más interesados en sus propios beneficios que en el bienestar del reino, y que ciertos sirvientes susurraban entre ellos cuando creían que nadie los veía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar mirar por la ventana hacia el jardín. Aunque todavía estaba en ruinas, algo en él parecía vivo, como si guardara secretos que pronto saldrían a la luz. Al día siguiente, mientras inspeccionaba una fuente en el centro del jardín, encontró un pequeño cofre de madera enterrado entre las raíces de un árbol. Lo sacó con cuidado y lo abrió, descubriendo un viejo diario con la inicial L grabada en la portada. Al hojearlo, se dio cuenta de que pertenecía a la madre de Augustín. Las páginas estaban llenas de reflexiones sobre su vida en el castillo, sus frustraciones por las decisiones que le habían impuesto y su profundo amor por su hijo. Pero también contenían algo más. Menciones vagas a secretos que debía proteger a toda costa. Amalia decidió guardar el diario en su habitación, convencida de que podría contener respuestas a las preguntas que comenzaban a formarse en su mente. Esa noche, cuando Augustín fue a buscarla al jardín, notó que ella estaba distraída. ¿Todo está bien?, preguntó, con una nota de preocupación en su voz. Amalia lo miró, considerando si debía compartir lo que había encontrado, pero algo en su interior le dijo que aún no era el momento. «Sí, solo estoy cansada», respondió con una sonrisa forzada. Mientras se alejaban juntos hacia el castillo, Amalia no podía dejar de pensar en el diario y en las palabras que había leído. Sabía que lo que había encontrado era solo el comienzo, y que el jardín, con todo su abandono, era más que un lugar olvidado. Era una pieza clave en un rompecabezas que aún no lograba comprender. El castillo, con su atmósfera solemne y sus interminables pasillos, parecía más vivo desde que Amalia había comenzado a restaurar el jardín olvidado. Sin embargo, mientras el exterior comenzaba a transformarse, una sensación inquietante seguía creciendo en su interior. Las palabras del diario que había encontrado no dejaban de rondar su mente. ¿Qué secretos escondía la madre de Augustín? ¿Por qué había mencionado la necesidad de proteger algo a toda costa? Amalia decidió que debía investigar más. Una tarde,
Mientras los rayos del sol iluminaban las antiguas galerías del castillo, se encontró explorando una de las salas menos frecuentadas. Había algo casi fantasmal en ese lugar. Paredes adornadas con tapices descoloridos y pisos de madera que crujían bajo cada paso. En su recorrido, llegó a una sala grande y oscura. Las gruesas cortinas apenas dejaban entrar la luz, pero cuando las corrió, un torrente de sol reveló una galería de retratos antiguos. Amalia se quedó boquiabierta al observar las pinturas. Cada cuadro mostraba a algún miembro de la familia de Augustín, generaciones de rostros solemnes que la observaban desde sus marcos dorados. Uno de los retratos, en particular, llamó su atención. Era el de una mujer joven con una expresión melancólica y ojos profundamente tristes. Llevaba un collar con un medallón que Amalia reconoció al instante. Era idéntico al que Augustín siempre usaba en secreto, oculto bajo sus ropas. El corazón de Amalia comenzó a latir con fuerza. ¿Era esta la madre de Augustín? ¿Por qué su retrato estaba escondido en una galería olvidada? Algo en los ojos de la mujer parecía hablarle, como si quisiera contarle una historia que había permanecido en silencio durante años. Esa noche, mientras cenaban, Amalia decidió enfrentarse a Augustín. Había algo que necesitaba entender, y ya no podía ignorar las preguntas que se acumulaban en su mente. Hoy exploré una de las salas antiguas del castillo, comenzó, tratando de medir su reacción. Encontré una galería de retratos. Augustín levantó la vista de su plato, su expresión cambiando levemente, como si estuviera a la defensiva. ¿Y qué viste?, preguntó, su tono cauteloso. Un retrato de una mujer con un collar como el tuyo, dijo Amalia directamente. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Augustín respondiera. Era mi madre. Amalia sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué está su retrato en un lugar tan apartado? Augustín desvió la mirada, su rostro endureciéndose. Mi padre no quería que se recordara mucho a mi madre. Ella no cumplió con las expectativas de lo que él consideraba una reina. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Amalia, inclinándose hacia él, desesperada por entender. Por un momento, Augustín pareció debatirse internamente, como si luchara contra un dolor enterrado. Finalmente, habló. Mi madre fue obligada a casarse con mi padre, igual que tú y yo. Pero ella nunca encontró la manera de aceptar esa vida. Era una mujer de espíritu libre, y mi padre la veía como una amenaza para el orden que tanto valoraba. Amalia sintió una oleada de empatía por aquella mujer que nunca había conocido, pero cuya historia resonaba tanto con la suya. Debe haber sido muy difícil para ella. Augustín asintió, pero no dijo más. Se levantó de la mesa y salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Al día siguiente, Amalia decidió buscar más pistas. Regresó a la galería de retratos, esta vez con una vela en mano para iluminar mejor el lugar. Mientras inspeccionaba el retrato de la madre de Augustín, notó algo peculiar en el marco. Un pequeño relieve en forma de flor que parecía no encajar con el diseño general. Instintivamente, presionó el relieve, y un compartimento secreto se abrió en la base del marco. Dentro encontró una pequeña caja de madera. Cuando la abrió, descubrió varias cartas escritas a mano. Reconoció la caligrafía inmediatamente. Eran cartas de la madre de Augustín. Sus manos temblaban mientras leía las palabras, escritas con una mezcla de desesperación y amor. Mi querido hijo, si algún día encuentras estas cartas, quiero que sepas la verdad. Mi matrimonio fue un sacrificio que me obligaron a hacer, pero nunca dejé de soñar con un mundo donde tú pudieras ser libre. Hay fuerzas en este castillo que no entiendes aún, pero debes tener cuidado. Confía solo en aquellos que te hayan demostrado su lealtad. Amalia cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Aquellas palabras no solo revelaban el sufrimiento de una madre, sino también un aviso de peligro. ¿Qué fuerzas mencionaba? ¿Quiénes eran esos enemigos ocultos? Cuando regresó a su habitación, Amalia decidió guardar las cartas en un lugar seguro. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía quitarse de la cabeza la expresión de Augustín cuando hablaba de su madre. Había algo más que él no estaba diciendo, algo que quizás ni siquiera él sabía.
A la mañana siguiente llegó al castillo una carta urgente de Bucarest. Un mensajero entregó el pergamino directamente a Augustín, quien lo leyó en silencio mientras su rostro se oscurecía. Amalia lo observó desde la distancia, notando cómo su cuerpo se tensaba con cada palabra que leía. Más tarde, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con él, lo encontró en la biblioteca, mirando fijamente por la ventana. ¿Qué decía la carta?, preguntó, preocupada por la expresión sombría en su rostro. Augustín tardó en responder. La situación política es más delicada de lo que pensaba. Mi principado está siendo amenazado por fuerzas externas, y tal vez también internas. Amalia sintió una punzada de miedo, pero también una determinación creciente. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó sorprendida incluso por sus propias palabras. Augustín la miró y por un momento, su fachada fría pareció desmoronarse. ¿Por qué querrías ayudarme? Amalia sostuvo su mirada, su voz firme y segura. Porque, aunque este matrimonio no fue nuestra elección, ahora estamos en esto juntos. Por primera vez, Augustín pareció bajar la guardia. Asintió lentamente, como si aceptara que no podía enfrentar sus problemas solo. Aunque las amenazas que los rodeaban eran cada vez más evidentes, Amalia sintió que, juntos, podrían encontrar una manera de enfrentarlas. Mientras ambos se retiraban a sus respectivos aposentos esa noche, el retrato de la madre de Augustín permaneció en la galería como un recordatorio silencioso de las verdades que aún quedaban por descubrir. El amanecer en el castillo trajo consigo un aire de tensión que Amalia no podía ignorar. Desde la llegada de la carta de Bucarest, Augustín parecía más distante, sus días llenos de reuniones con consejeros y largos silencios que lo encerraban en su propio mundo. Aunque Amalia había ofrecido su ayuda, él parecía reacio a compartir los detalles de las amenazas que enfrentaban. Decidida a no quedarse al margen, Amalia continuó investigando los secretos que el castillo escondía. Las cartas de la madre de Augustín, cuidadosamente guardadas en su tocador, seguían resonando en su mente. Cada palabra parecía estar cargada de advertencias que aún no lograba descifrar por completo. Una tarde, mientras recorría los pasillos con Anka, la sirvienta más antigua del castillo, decidió confiar en ella. Anka, una mujer de manos arrugadas y mirada sabia, había servido a la madre de Augustín y conocía mejor que nadie los rincones oscuros del lugar. «Anka, necesito tu ayuda», dijo Amalia, deteniéndose en un rincón apartado. Anka la miró con curiosidad, pero también con cautela. «¿Qué es lo que busca mi señora?». Amalia sacó una de las cartas de la madre de Augustín y se la mostró. «Encontré esto en la galería de retratos. Creo que hay más secretos en este castillo de los que imaginamos, y siento que están relacionados con lo que le ocurrió a ella». Anka tomó la carta entre sus manos, su expresión endureciéndose al leer las palabras. Su madre. Era una mujer fuerte, pero vivió una vida difícil. Siempre decía que este castillo guardaba más de lo que los ojos podían ver. Hay un lugar, una torre antigua donde ella solía esconder cosas importantes. Tal vez encuentre algo allí. Guiada por las palabras de Anka, Amalia esperó a que el castillo estuviera en calma esa noche para explorar la torre. El camino estaba lleno de escaleras empinadas y pasillos oscuros que parecían interminables. Finalmente, llegó a una sala pequeña, polvorienta y olvidada por el tiempo. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con telas viejas y baúles cerrados. Entre ellos, un cofre de madera negra llamó su atención. Al intentar abrirlo, descubrió que estaba cerrado con una cerradura antigua. Frustrada pero decidida, regresó a su habitación para buscar algo que pudiera ayudarla a forzarlo. A la mañana siguiente, mientras Augustín estaba ocupado con sus consejeros, Amalia regresó a la torre con una pequeña herramienta que había encontrado en la cocina. Con paciencia y algo de esfuerzo, logró abrir el cofre. Dentro encontró una colección de documentos, joyas antiguas y un diario que parecía aún más viejo que las cartas que había descubierto antes. El diario estaba lleno de anotaciones de la madre de Augustín. Sus palabras revelaban una historia de sufrimiento y resistencia, pero también de secretos que había mantenido para proteger a su hijo. Uno de los pasajes la dejó helada. Hay hombres en este castillo que pretenden ser leales, pero trabajan para sus propios intereses.
Si alguna vez encuentras este diario, ten cuidado con quienes te rodean. Las verdaderas amenazas no siempre vienen de fuera. Amalia cerró el diario, su mente trabajando a toda velocidad. ¿A quién se refería? ¿Podrían esas amenazas estar relacionadas con los problemas políticos que Augustín enfrentaba ahora? No tuvo mucho tiempo para reflexionar, porque mientras regresaba a su habitación con el diario, se encontró cara a cara con Augustín en uno de los pasillos. Su expresión era seria y su mirada fija en ella. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono de sospecha. Amalia, consciente de que no podía mentirle, respondió con firmeza. Encontré algo importante en la torre antigua, un diario de tu madre. Creo que hay cosas que necesitas saber. El rostro de Augustín se tensó al escuchar sus palabras. ¿Un diario? ¿Por qué no me lo mostraste antes? Porque no sabía qué tan dispuesto estarías a escucharme, respondió Amalia con sinceridad. Pero esto podría ayudarte a entender lo que está pasando ahora. Augustín la siguió hasta su habitación, donde ella le entregó el diario. Mientras lo leía, su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego al dolor. Cuando terminó, cerró el libro con cuidado y se quedó en silencio por un largo momento. Mi madre siempre intentó protegerme, pero nunca supe de estos detalles, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Esto confirma lo que temía. Hay traidores entre nosotros. Amalia lo observó, sintiendo una mezcla de empatía y frustración. ¿Qué piensas hacer? Augustín levantó la vista, su expresión endureciéndose. No puedo confiar en nadie. Si estas palabras son ciertas, podría ser cualquiera. Amalia se acercó a él, colocando una mano sobre su brazo. No estás solo en esto, Augustín. Puedes confiar en mí. Por primera vez, Augustín no apartó la mirada. En cambio, asintió lentamente, como si finalmente aceptara su ayuda. Gracias, Amalia. Sé que no ha sido fácil para ti, pero aprecio tu valentía. Esa noche, mientras Augustín revisaba los documentos del diario en su despacho, Amalia sintió que habían dado un paso importante hacia una alianza real. Aunque las amenazas que enfrentaban seguían siendo inciertas, ahora estaban unidos en su búsqueda de respuestas. Sin embargo, antes de dormir, encontró otra nota en su tocador. Esta vez, el mensaje era aún más directo. Las sombras se mueven y el tiempo se agota. No confíes demasiado en lo que ves. El miedo se mezcló con la determinación en el corazón de Amalia. Sabía que lo que había descubierto era solo el principio, y que los días por venir estarían llenos de desafíos. Pero por primera vez, sentía que no estaba completamente sola. El amanecer trajo consigo una calma engañosa al castillo. Las primeras luces se filtraban a través de las altas ventanas, iluminando los pasillos silenciosos, pero en el aire se percibía una tensión que no podía ser ignorada. Amalia sabía que el descubrimiento del diario de la madre de Augustín no solo había cambiado la perspectiva de su esposo, sino también la dirección de los eventos en el castillo. Ahora estaban más alerta que nunca, conscientes de que las amenazas no eran solo externas, sino que también habitaban entre ellos. Mientras Augustín se dedicaba a investigar las pistas que el diario contenía, Amalia decidió actuar por su cuenta. Recordó las palabras de Anka, quien siempre había demostrado ser una fuente de sabiduría y confianza. La buscó en la cocina, donde la encontró ocupada amasando pan. Anka, necesito tu ayuda nuevamente, dijo Amalia con urgencia, sus manos temblando ligeramente. Anka levantó la mirada, secándose las manos con un paño. ¿Qué ocurre, mi señora? Amalia bajó la voz. Creo que hay alguien dentro del castillo que está traicionando a Augustín. El diario de su madre lo menciona, y las recientes amenazas parecen confirmarlo. Anka frunció el ceño, sus ojos mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Hay un consejero que siempre me ha parecido sospechoso, el señor Bratianu. Era cercano al padre de Augustín, pero nunca mostró lealtad genuina a su madre. Creo que es alguien en quien deberíamos fijarnos. Amalia asintió, grabando el nombre en su mente. Sabía que cualquier acusación debía estar respaldada por pruebas, así que decidió observar a Bratianu con cautela antes de actuar. Esa noche,
Durante la cena, Amalia notó que Bratianu se comportaba de manera extraña. Mientras Augustín hablaba con otros consejeros, Bratianu apenas tocaba su comida, sus ojos moviéndose inquietos por la habitación. Cada vez que alguien mencionaba la reciente tensión política, él desviaba la conversación hacia temas más triviales. Amalia decidió confrontarlo de manera indirecta. Señor Bratianu, he escuchado que usted ha servido a esta familia durante muchos años. Debe conocer bien las fortalezas y debilidades del Principado, dijo con una sonrisa aparentemente inocente. Bratianu pareció tensarse, pero respondió con calma. Así es, mi señora. Mi lealtad a esta familia es incuestionable. Sin embargo, Amalia notó cómo evitaba su mirada. Había algo en su tono que no le inspiraba confianza. Esa misma noche, decidió compartir sus sospechas con Augustín. Lo encontró en su despacho, rodeado de mapas y documentos. Augustín, creo que Bratianu podría estar involucrado en algo más grande, dijo sentándose frente a él. Él levantó la mirada, claramente cansado pero atento. ¿Qué te hace pensar eso? Amalia le explicó sus observaciones y la conversación con Anka. Aunque al principio Augustín parecía escéptico, finalmente asintió. No puedo ignorar lo que dices. Si Bratianu es un traidor, necesitamos pruebas sólidas antes de actuar. Ambos acordaron que el próximo paso sería vigilarlo de cerca. Amalia, con la ayuda de Anka, se dedicó a recopilar información, escuchando conversaciones en los pasillos y observando los movimientos de Bratianu. Pronto descubrió que él pasaba largas horas en una sala de reuniones apartada, acompañado de un grupo selecto de aliados. Una tarde, fingiendo estar perdida, Amalia entró accidentalmente en esa sala mientras Bratianu y sus hombres discutían en voz baja. Al verla, se quedaron en silencio inmediato, sus expresiones llenas de sospecha. Disculpen, no quería interrumpir, dijo Amalia con una sonrisa amable antes de retirarse rápidamente. Esa breve interacción fue suficiente para confirmar sus sospechas. Bratianu estaba tramando algo y necesitaban actuar antes de que fuera demasiado tarde. Amalia y Augustín decidieron organizar un plan. Con la ayuda de Anka, recopilaron pruebas que vinculaban a Bratianu con un grupo de nobles descontentos que estaban en contacto con los enemigos externos del Principado. Entre los documentos encontrados había cartas cifradas que detallaban reuniones secretas y acuerdos clandestinos. La oportunidad para confrontar a Bratianu llegó durante un gran banquete que Augustín organizó para demostrar la fuerza y unidad de su gobierno. Amalia, vestida con un deslumbrante vestido rojo que simbolizaba determinación, se movió por el salón, observando cada detalle mientras Augustín saludaba a los invitados con su habitual porte regio. Cuando Bratianu llegó al banquete, Amalia notó que estaba inquieto. Sus ojos recorrían la habitación como si buscara una salida. Al final de la noche, durante un brindis, Augustín se levantó y con voz firme anunció: «Esta noche no solo celebramos nuestra fortaleza, sino también la lealtad de quienes nos rodean. Sin embargo, no todos los presentes comparten ese valor». El salón quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia Augustín. «Señor Bratianu, le invito a explicarse», continuó, señalando al consejero, cuya cara se había puesto pálida. Bratianu intentó negar las acusaciones, pero Amalia, con las pruebas en la mano, lo enfrentó directamente. «¿Puede negar estas cartas, firmadas con su sello?», preguntó, alzando los documentos para que todos los presentes los vieran. El salón estalló en murmullos mientras Bratianu intentaba justificar sus acciones, pero su nerviosismo lo traicionó. Finalmente, confesó estar trabajando con los enemigos del Principado, esperando desestabilizar el gobierno para obtener más poder. Augustín, aunque visiblemente enfurecido, mantuvo la calma. Ordenó que Bratianu fuera escoltado fuera del castillo y que se tomaran medidas inmediatas para reforzar la seguridad. Cuando todo terminó, se volvió hacia Amalia, su mirada llena de gratitud. «Nunca imaginé que harías algo tan valiente. Me has demostrado que puedo confiar en ti más de lo que imaginaba». Esa noche, mientras ambos observaban el jardín iluminado por la luz de la luna, Augustín tomó la mano de Amalia por primera vez de manera espontánea. «Gracias, Amalia. No sé qué habría hecho sin ti». Ella sonrió, sintiendo que, a pesar de las dificultades, estaban construyendo algo genuino. Por primera vez,
El abismo entre ellos parecía estar desapareciendo, y una chispa de esperanza comenzaba a iluminar su futuro juntos. El castillo estaba en ebullición. La noticia del gran baile de máscaras que Augustín había organizado para recibir a la nobleza del reino había corrido como pólvora, y los preparativos llenaban cada rincón. Amalia observaba desde la ventana de sus aposentos cómo las carruajes comenzaban a llegar por la larga avenida que conducía al castillo. La música de los ensayos de la orquesta se filtraba por las paredes, mezclándose con los murmullos de los sirvientes que discutían los últimos detalles. Aunque la idea del baile parecía, en la superficie, una simple celebración, Amalia sabía que era mucho más que eso. Augustín lo había planeado como una estrategia política, un movimiento cuidadosamente diseñado para consolidar alianzas y desviar la atención de las recientes traiciones descubiertas dentro de su círculo. Pero para ella, este evento también era una oportunidad para continuar desentrañando los secretos que aún pesaban sobre el castillo y sobre su propio corazón. Cuando llegó la noche, Amalia fue llevada al gran salón para los últimos toques en su vestimenta. Vestía un elegante vestido bordado a mano, adornado con hilos dorados que brillaban bajo la luz de las lámparas. Su máscara, dorada y delicada, cubría parcialmente su rostro, otorgándole un aire de misterio que, curiosamente, reflejaba su propia realidad. Al verse en el espejo, casi no se reconoció. Era como si hubiera dejado atrás a la princesa sumisa que había llegado al castillo, convirtiéndose en una mujer dispuesta a enfrentar cualquier desafío. El salón principal, transformado para la ocasión, era un espectáculo deslumbrante. Grandes candelabros iluminaban el espacio con una luz cálida, reflejándose en los mármoles y espejos que decoraban las paredes. Los invitados, vestidos con trajes extravagantes y máscaras que ocultaban sus identidades, llenaban la sala con risas y conversaciones animadas. Sin embargo, bajo esa aparente alegría, Amalia podía sentir una tensión latente, un subtexto de secretos y desconfianza que parecía envolver a todos. Augustín, impecablemente vestido, la recibió al pie de la gran escalera. Por un momento, la intensidad de su mirada logró atravesar la máscara de ella y sintió un calor inesperado en el pecho. «Estás impresionante», dijo en voz baja, lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Amalia sonrió, aunque la seriedad en los ojos de Augustín le recordó que esa noche no solo sería de danzas y celebraciones. Juntos recorrieron el salón, saludando a los invitados y observando cada detalle con atención. A mitad de la noche, mientras la música alcanzaba su punto más animado, un extraño se acercó a Amalia. Llevaba una máscara negra y un traje que no destacaba entre los demás, pero su voz, baja y cautelosa, la detuvo en seco. «No confíes en nadie esta noche, mi señora. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas». Amalia giró rápidamente, tratando de identificarlo, pero el hombre se había perdido entre la multitud. Las palabras resonaron en su mente mientras intentaba mantener la compostura. ¿Quién era? ¿Qué significaba ese mensaje? Decidida a no ignorar la advertencia, Amalia comenzó a observar más detenidamente a los invitados. Notó pequeñas interacciones que parecían inocentes, pero que podrían tener significados ocultos. Hombres y mujeres se movían de un grupo a otro, algunos más discretos que otros, intercambiando miradas y gestos que no lograba descifrar. Mientras tanto, Augustín también estaba alerta. Desde un extremo del salón, observaba con mirada aguda a los nobles, buscando cualquier señal de deslealtad. Había aprendido a no confiar plenamente en las sonrisas y halagos que lo rodeaban. Cuando sus ojos encontraron a Amalia, notó su tensión y se acercó a ella. «¿Pasa algo?», preguntó en voz baja, inclinándose hacia ella para no ser escuchado por los demás. Amalia vaciló por un momento antes de compartir lo que había ocurrido. «Un hombre me habló. Dijo que no confiara en nadie y que lo que buscamos está cerca». Augustín frunció el ceño, su mirada oscureciéndose. «Debemos estar atentos. Si tienen algo que ocultar, lo revelarán esta noche». Poco después, la música cambió a un vals más lento, y Augustín extendió su mano hacia Amalia. Sorprendida, pero sin dudar, aceptó. Mientras bailaban en el centro del salón, sus movimientos perfectamente sincronizados,
Amalia sintió que había algo diferente en él. Sus manos, firmes pero gentiles, la guiaban con una seguridad que contrastaba con la incertidumbre que los rodeaba. «Gracias por estar a mi lado», murmuró Agustín, su voz cargada de sinceridad. «No tienes que agradecerme», respondió Amalia, buscando su mirada detrás de la máscara. «Estamos en esto juntos». El baile fue interrumpido abruptamente por un alboroto en la esquina del salón. Un sirviente irrumpió, pálido y sin aliento, con un mensaje urgente para Agustín. «El cofre, mi señor, ha sido abierto. Los documentos han desaparecido». El salón quedó en silencio. Los murmullos cesaron mientras todos dirigían su atención hacia el príncipe. Agustín apretó los dientes, su mirada endureciéndose. «Encuentra al responsable y tráelo ante mí», ordenó, su voz firme como el acero. Amalia, sintiendo que su corazón se aceleraba, tomó la mano de Agustín. «Esto no es una coincidencia. Todo esto, el baile, las advertencias, está conectado». «Lo sé», respondió él con un destello de frustración en sus ojos. «Pero encontrar la verdad no será fácil». Mientras el salón recuperaba lentamente su bullicio, Amalia se dio cuenta de que los verdaderos culpables podrían estar allí mismo, observándolos. Decidida a no rendirse, prometió descubrir quién estaba detrás de todo, aunque eso significara arriesgarlo todo. El castillo, que apenas horas antes había estado lleno de música y risas, ahora parecía sumido en un silencio sepulcral. La noticia del robo de los documentos había corrido como un relámpago entre los invitados del baile, quienes, a pesar de sus intentos por disimular, no podían ocultar la tensión en sus rostros. Amalia observaba desde el balcón del gran salón mientras los guardias interrogaban discretamente a algunos de los presentes. Sabía que los verdaderos culpables eran astutos y que cualquier error podría costarles caro. Agustín, visiblemente furioso pero tratando de mantener la compostura, se había retirado al despacho junto con algunos de sus consejeros más cercanos. Amalia decidió que no podía quedarse al margen esta vez. Los documentos robados representaban mucho más que un simple botín. Eran la clave para entender las amenazas que los rodeaban y los secretos que aún permanecían ocultos en el castillo. Entró en el despacho sin anunciarse, interrumpiendo una discusión acalorada entre Agustín y su consejero principal. «Necesitamos actuar con rapidez», dijo Amalia, su voz firme pero controlada. «Si dejamos que los responsables escapen, perderemos nuestra única oportunidad de desentrañar la verdad». Agustín la miró, sorprendido por su audacia, pero no la detuvo. «¿Qué propones?», preguntó, inclinándose hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y curiosidad. «Usaremos la información que tenemos a nuestro favor. Sabemos que el robo fue planeado, lo que significa que quienes lo llevaron a cabo tienen un objetivo claro. Si les hacemos creer que estamos dispuestos a negociar, podríamos atraerlos hacia nosotros». El consejero principal sacudió la cabeza, mostrando su desacuerdo. «Es demasiado arriesgado. Podríamos exponernos aún más». «No hay otra opción», respondió Amalia, enfrentándolo con determinación. «Ellos ya están un paso adelante. Si no tomamos la iniciativa, perderemos». Agustín guardó silencio por un momento, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió. «Lo haremos a tu manera. Pero si algo sale mal, las consecuencias serán graves». La decisión estaba tomada. Esa misma noche, Agustín envió un mensaje secreto a través de un mensajero de confianza, ofreciendo reunirse con los responsables del robo para discutir un supuesto acuerdo. El mensaje estaba cuidadosamente redactado para dar la impresión de que estaban dispuestos a ceder algo valioso a cambio de los documentos. Amalia sabía que esto significaba ponerse en peligro, pero no dudó en ofrecerse como parte del plan. «Si quieren asegurar que confían en nosotros, necesitarán un rostro familiar», dijo, mirando a Agustín directamente. «Iré a la reunión». «Eso es inaceptable», replicó Agustín, su voz subiendo de tono por primera vez. «No puedo permitir que te pongas en riesgo de esa manera». «Esto no se trata de lo que puedes o no puedes permitir», respondió Amalia, acercándose a él con firmeza. «Esto se trata de proteger lo que ambos queremos salvar. Si no estoy dispuesta a arriesgarme, ¿cómo puedo esperar que tú lo hagas?». Agustín no pudo responder de inmediato. Por primera vez, vio en ella una fuerza que igualaba la suya.
una determinación que lo dejó sin argumentos. Finalmente, cedió. Entonces iremos juntos. La reunión fue pactada para realizarse en un claro cercano al castillo, un lugar lo suficientemente alejado como para garantizar discreción, pero no tan lejano como para no poder recibir refuerzos en caso de que las cosas salieran mal. La noche estaba oscura, la luna apenas visible entre las nubes que cubrían el cielo. Amalia y Agustín llegaron al lugar acompañados por un pequeño grupo de guardias que permanecieron escondidos a cierta distancia. Unos minutos después aparecieron los hombres responsables del robo, vestidos con capas negras y rostros ocultos por máscaras. Uno de ellos, evidentemente el líder, habló con una voz grave y medida. Veo que valoran lo que les fue arrebatado. Eso es bueno. Pero el precio será alto. No negociaremos sin pruebas de que aún tienen los documentos, dijo Agustín, su tono cortante. El líder sonrió, sacando de su capa un pergamino que Amalia reconoció de inmediato. Era uno de los documentos robados. Esto es solo una parte. Hay mucho más. Amalia dio un paso adelante, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, pero manteniendo la calma en su expresión. ¿Qué es lo que realmente quieren?, preguntó, su voz llena de autoridad. El líder la miró con interés, como si evaluara su valentía. Queremos lo que siempre nos ha pertenecido: justicia. Este castillo y todo lo que representa son símbolos de un poder corrupto que nos ha oprimido durante generaciones. Las palabras del hombre resonaron con una verdad incómoda. Amalia no podía negar que la nobleza había fallado a su pueblo en muchos aspectos, pero sabía que sus intenciones iban más allá de una simple búsqueda de justicia. Si lo que buscan es justicia, hay formas de obtenerla sin recurrir a la traición, dijo Amalia, dando otro paso hacia ellos. Pero si lo que realmente quieren es poder, entonces nunca estarán satisfechos. El líder pareció dudar por un momento, pero antes de que pudiera responder, uno de sus hombres desenfundó una daga, amenazando con atacar. Agustín reaccionó al instante, colocándose entre Amalia y el atacante. La tensión en el aire era palpable, como si un solo movimiento pudiera desencadenar un desastre. Fue Amalia quien rompió el silencio. Si me llevan a mí, podrán asegurarse de que Agustín cumplirá con lo que prometió. Soy su garantía. Las palabras causaron un revuelo tanto entre los hombres enmascarados como entre los guardias escondidos. Agustín giró hacia ella, sus ojos llenos de incredulidad y rabia. No puedes hacer eso. Es la única manera, respondió ella, su voz firme pero llena de emoción. Confía en mí, Agustín. El líder, intrigado por su propuesta, asintió lentamente. Aceptamos. Pero si intentan algo, no volverán a verla. Amalia fue escoltada lejos por los hombres enmascarados, dejando a Agustín luchando contra la desesperación y la furia. Mientras la veía desaparecer en la oscuridad, una sola idea ocupaba su mente. No podía permitir que le ocurriera nada. Esa noche, mientras Agustín reunía a sus hombres para planear el rescate, Amalia se encontró sola en un lugar desconocido, rodeada de enemigos. Pero en su interior sentía una determinación inquebrantable. Sabía que este sacrificio era necesario para proteger no solo los documentos, sino también el futuro de su reino y su relación con Agustín. La noche parecía interminable mientras Agustín recorría el salón principal del castillo, con pasos rápidos y tensos que resonaban contra las paredes de mármol. Cada fibra de su ser ardía con una mezcla de frustración y desesperación. Las palabras de Amalia aún resonaban en su mente. Confía en mí. Había accedido a dejarla ir, pero la idea de que estuviera en manos de sus enemigos lo atormentaba. Reunido con sus hombres de mayor confianza, Agustín revisaba mapas y discutía estrategias para rescatarla. Sin embargo, la situación era compleja. Si atacaban directamente, podrían poner en peligro la vida de Amalia. Necesitaban actuar con precisión y cautela. Mientras tanto, en un campamento improvisado en el bosque, Amalia permanecía bajo la vigilancia de los hombres enmascarados. A pesar de la aparente amenaza, mantenía la cabeza en alto y los sentidos alerta. Sabía que cada momento contaba, y estaba decidida a aprovechar cualquier oportunidad para cambiar el curso de los eventos. El líder del grupo,
un hombre de voz grave y maneras calculadoras, se acercó a ella mientras los demás permanecían a una distancia prudente. «Eres valiente, princesa», dijo, con una leve sonrisa que no alcanzó a suavizar la dureza de su rostro. «No esperaba que alguien como tú se ofreciera voluntariamente. La valentía no se mide por los títulos que llevamos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por los demás», respondió Amalia, manteniendo la mirada fija en él. El líder pareció considerar sus palabras, pero no respondió. En cambio, colocó un pergamino sobre una mesa improvisada y comenzó a escribir algo con rapidez. Amalia, aprovechando el silencio, decidió intentar entender más sobre las verdaderas intenciones de sus captores. «Dices que buscas justicia, pero esto no parece justicia. Parece venganza». El hombre levantó la mirada, sorprendido por su audacia. «¿Y qué sabes tú de justicia, princesa? ¿Qué sabe alguien que creció rodeada de privilegios sobre las luchas de los que hemos sido olvidados?» «Sé más de lo que imaginas», dijo Amalia con firmeza. «Sé lo que es ser tratada como una pieza en un juego que otros controlan, pero también sé que la venganza nunca ha construido nada duradero». El líder permaneció en silencio, su expresión endurecida. Amalia sintió que había tocado un nervio, pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres entró apresuradamente en la tienda, susurrándole algo al oído. La noticia pareció inquietarlo, y salió sin decir más. En el castillo, Augustín finalmente recibió una pista crucial. Uno de los mensajeros del grupo rebelde había sido capturado mientras intentaba entregar un mensaje. Bajo presión, confesó la ubicación aproximada del campamento. Augustín no perdió tiempo. Reunió a sus mejores hombres y partió hacia el bosque, su mente fija en una sola cosa: traer de vuelta a Amalia, a salvo. El camino hacia el campamento fue silencioso y tenso. Los caballos avanzaban con cautela entre los árboles, y cada crujido de las hojas parecía amplificar la tensión en el aire. Augustín, al frente del grupo, mantenía una mirada decidida. No importaba lo que enfrentara, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Mientras tanto, en el campamento, Amalia comenzó a notar movimientos inusuales entre los hombres. Era evidente que algo los había puesto en alerta. Escuchó fragmentos de conversaciones que mencionaban una posible emboscada, y supo que Augustín estaba cerca. Su corazón se llenó de esperanza, pero también de preocupación. Si la situación se salía de control, el rescate podría convertirse en una tragedia. Cuando la oscuridad alcanzó su punto más profundo, Augustín y sus hombres llegaron al borde del campamento. Desde su posición, podían ver las tiendas y a los hombres enmascarados, algunos de ellos armados y en guardia. Augustín levantó una mano, indicando que debían esperar. Sabía que necesitaban un plan preciso para evitar poner en peligro a Amalia. En ese momento, Amalia vio una oportunidad. Con calma, comenzó a hablar con uno de los guardias que la vigilaba, distrayéndolo lo suficiente como para tomar una antorcha cercana. ¿No les parece irónico que, al luchar contra el poder, se conviertan en lo mismo que detestan?, preguntó, ganando tiempo mientras evaluaba su entorno. El guardia, confundido por su pregunta, no notó cuando ella arrojó la antorcha hacia un montón de paja cercana, iniciando un pequeño fuego que pronto comenzó a extenderse. La confusión que siguió fue suficiente para desviar la atención de los hombres enmascarados, permitiendo que Augustín y sus hombres avanzaran. El caos se desató rápidamente. Mientras el fuego crecía, los rebeldes intentaban contener las llamas y defenderse del ataque sorpresa de los soldados de Augustín. En medio del desorden, Augustín encontró a Amalia, quien corría hacia él con el rostro iluminado por las llamas. «¡Amalia!», gritó, alcanzándola justo cuando un rebelde intentaba detenerla. Con un movimiento rápido, desarmó al hombre y la tomó de la mano. «Sabía que vendrías», dijo ella, su voz llena de alivio y emoción. «Siempre vendré por ti», respondió Augustín, apretando su mano con fuerza mientras la guiaba fuera del campamento. De regreso al castillo, Amalia y Augustín finalmente tuvieron un momento de calma. Aunque estaban agotados, la experiencia los había unido de una manera que ninguno de los dos esperaba. Augustín, sentado junto a ella en la sala del despacho, tomó su mano y la miró a los ojos.
Arriesgaste tu vida por algo que muchos habrían considerado una causa perdida. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, Amalia. Ella sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y lágrimas contenidas. Y yo nunca pensé que confiaría en alguien como confío en ti ahora. Esa noche, mientras el castillo volvía lentamente a la normalidad, ambos supieron que, aunque las sombras aún acechaban, juntos podían enfrentarlas. El castillo parecía renacer con la preparación del gran banquete que Agustín y Amalia habían decidido organizar. Era una celebración diseñada no solo para mostrar unidad y fuerza tras los recientes acontecimientos, sino también para abrir las puertas a un nuevo capítulo en el Principado. Por primera vez en décadas, la nobleza compartiría mesa con el pueblo llano, un gesto audaz que buscaba cerrar las heridas de años de división. Amalia supervisaba los preparativos con una mezcla de emoción y ansiedad. El gran salón, decorado con flores frescas, candelabros brillantes y largas mesas cubiertas con manteles blancos, era un espectáculo digno de la ocasión. La música folclórica resonaba mientras los sirvientes colocaban cuidadosamente platos y copas. Desde su llegada al castillo, este era el momento en que más sentía que su papel como princesa podía marcar una diferencia real. Agustín, por su parte, observaba desde una distancia prudente. Aunque su rostro permanecía serio, Amalia notaba en sus ojos una luz diferente, como si estuviera empezando a creer en el cambio que ambos habían soñado. Cuando sus miradas se cruzaron, él se acercó, deteniéndose a su lado mientras ella daba instrucciones a un grupo de sirvientes. «Has hecho un trabajo increíble», dijo él en voz baja, lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Amalia sonrió, agradecida por sus palabras. «Es solo el principio. El verdadero desafío será convencerlos de que esto no es solo una muestra superficial». Agustín asintió, consciente de la verdad en sus palabras. «Por eso es tan importante que estemos unidos esta noche». Cuando llegó el momento del banquete, el castillo se llenó de una mezcla inusual de personas. Nobles vestidos con trajes elegantes ocupaban los mismos espacios que campesinos, artesanos y soldados, creando una atmósfera cargada de expectativa. Aunque muchos mantenían una distancia cautelosa, otros se mostraban genuinamente curiosos por la experiencia inédita. Amalia y Agustín se sentaron en el centro de la mesa principal, sus posiciones simbólicas como puente entre los dos mundos. Las conversaciones comenzaron a fluir lentamente, mientras el aroma de los platos tradicionales llenaba el aire. Amalia no podía evitar sentir una punzada de nerviosismo al observar las interacciones, pero también notaba momentos de conexión genuina. Una noble riendo con un herrero, un campesino compartiendo historias con un comerciante. Sin embargo, no todo estaba en armonía. A lo lejos, Amalia notó a un hombre mayor, vestido con una túnica sencilla, que la miraba fijamente. Sus ojos tenían un brillo extraño, y algo en su postura le resultaba inquietante. Decidió no mencionarlo de inmediato, pero no pudo evitar sentir que aquel hombre llevaba consigo algo importante. Durante la cena, el hombre finalmente se acercó a la mesa principal, inclinándose respetuosamente ante Amalia y Agustín. «Disculpen mi atrevimiento, pero serví a la madre del príncipe hace muchos años. Hay algo que creo que deben saber». Las palabras del hombre captaron inmediatamente la atención de ambos. Agustín lo invitó a sentarse y, con un gesto, ordenó que le trajeran algo de beber. «Habla», dijo el príncipe, su tono firme pero curioso. El hombre, que se presentó como Mihai, comenzó a contar una historia que dejó a todos en silencio. Explicó que había trabajado como jardinero durante el reinado del padre de Agustín, y que, la noche de la muerte de su madre, había sido testigo de algo extraño. Según Mihai, había visto a un consejero de confianza entrar en las habitaciones de la reina con un pergamino en mano y salir momentos después con una expresión de satisfacción fría. No dije nada en ese entonces porque temía por mi vida, pero siempre supe que algo no estaba bien. Ahora, al ver lo que están intentando construir, creo que es el momento de que la verdad salga a la luz. Las palabras de Mihai dejaron a Agustín y Amalia helados. Era la primera vez que alguien confirmaba sus sospechas sobre una conspiración dentro del castillo. Amalia, con el corazón acelerado, le preguntó si recordaba algo más. Mihai asintió lentamente. «La reina escribió una carta esa noche.
La vi colocarla detrás del retrato que colgaba en su alcoba. Nunca supe lo que decía, pero estoy seguro de que era importante. Agustín y Amalia intercambiaron una mirada de entendimiento. Si aquella carta existía, podría ser la pieza que faltaba para desentrañar la verdad sobre la muerte de la madre de Agustín y las intrigas que aún amenazaban al principado. Esa misma noche, después de que el banquete concluyera y los invitados comenzaran a retirarse, Amalia y Agustín se dirigieron a la galería de retratos, acompañados por Anka, quien había servido a la familia durante años. La galería, iluminada solo por la luz de unas pocas velas, tenía un aire solemne. Frente al retrato de la madre de Agustín, los tres trabajaron para desmontarlo con cuidado. Detrás del marco, encontraron un compartimento oculto que contenía una pequeña carta, amarillenta por el tiempo, pero aún legible. Agustín la tomó con manos temblorosas y la abrió. Las palabras escritas con la delicada caligrafía de su madre llenaron el silencio de la sala. Si estás leyendo esto, mi querido hijo, significa que la verdad finalmente ha encontrado su camino hacia ti. Mi muerte no fue accidental. Las fuerzas que operan en las sombras del castillo son más poderosas de lo que imaginas, y su único objetivo es mantener el control a toda costa. Nunca dejes que el miedo te detenga. Lucha por lo que es correcto, incluso si eso significa enfrentarte a quienes creías aliados. Confía en quienes te demuestren su lealtad, y sobre todo, recuerda que el amor verdadero siempre será tu mayor fortaleza. Las lágrimas llenaron los ojos de Agustín mientras leía las palabras de su madre. Amalia, que sostenía su mano, sintió cómo el peso de años de dolor y dudas finalmente comenzaba a desvanecerse. Ahora sabemos la verdad, dijo Amalia en voz baja, su mirada fija en Agustín. Pero también sabemos lo que debemos hacer. Agustín asintió, su rostro lleno de determinación. La carta no solo era una revelación, sino también un llamado a la acción. Por primera vez, ambos sentían que, juntos, podían cambiar el rumbo del destino del principado y deshacer los nudos de un pasado lleno de traición y sufrimiento. La carta de la madre de Agustín seguía en sus manos mientras él permanecía en silencio, sentado en el centro del despacho. Las palabras escritas por una mujer que había sido obligada a soportar un matrimonio lleno de sacrificios parecían resonar en las paredes del castillo, dejando al descubierto los secretos que durante tanto tiempo habían estado enterrados. Amalia, de pie a su lado, observaba su expresión con una mezcla de empatía y resolución. Sabía que este era el momento de enfrentar todo lo que había sido silenciado durante años. No podemos ignorar esto, Agustín, dijo finalmente rompiendo el silencio. Esta carta confirma que las raíces de la corrupción van más allá de lo que imaginábamos. Si queremos cambiar el destino de este reino, debemos empezar ahora. Agustín levantó la mirada, sus ojos cargados de emociones que apenas lograba contener. Es una carga que nunca pensé que tendría que llevar. Pero tienes razón, Amalia. Es hora de actuar. Ambos pasaron las horas siguientes revisando los documentos recuperados del cofre y la carta de su madre, buscando nombres, conexiones y pistas que pudieran revelar la red de traiciones dentro de la corte. Entre los papeles, encontraron pruebas que vinculaban a varios consejeros con alianzas secretas, manipulaciones políticas y acuerdos clandestinos que habían socavado la estabilidad del principado durante años. Amalia, siempre pragmática, propuso un plan. No basta con exponerlos, Agustín. Debemos asegurarnos de que el pueblo vea que estamos actuando con justicia, no por venganza. Convoca a una reunión pública. Presentemos estas pruebas ante todos, sin dar lugar a dudas ni rumores. Agustín asintió, impresionado por la claridad de su propuesta. Es arriesgado pero necesario. Si queremos ganar la confianza de nuestro pueblo, debemos ser transparentes. La reunión fue organizada en el gran patio del castillo, un lugar donde tanto la nobleza como el pueblo llano pudieran reunirse. Durante los días previos, Amalia trabajó incansablemente con Anka y otros aliados para preparar cada detalle. Aunque las tensiones eran altas, había una creciente sensación de esperanza en el aire. El día de la reunión, el patio estaba abarrotado. Los campesinos se mezclaban con los nobles, sus expresiones reflejando curiosidad y desconfianza. Amalia, vestida con un elegante pero sobrio traje azul,
Se colocó junto a Augustín en una plataforma elevada. La multitud guardó silencio cuando el príncipe dio un paso adelante. «Hoy estamos aquí para enfrentar la verdad», comenzó Augustín, su voz firme resonando en el aire. «Durante demasiado tiempo, nuestro reino ha estado marcado por la corrupción y la traición. Pero eso termina ahora». Con la ayuda de Amalia, presentó las pruebas reunidas, incluyendo la carta de su madre. A medida que los documentos eran leídos en voz alta, los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. Nombres de consejeros y nobles implicados fueron mencionados, y varios de ellos, presentes entre los asistentes, intentaron defenderse sin éxito. Uno de ellos, visiblemente acorralado, dio un paso al frente. «Esto es una farsa», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «No tienen pruebas suficientes para acusarnos». Fue Amalia quien respondió, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Las pruebas están aquí, en estos documentos. Pero incluso más allá de las pruebas, sus acciones han hablado por ustedes. El pueblo los ha visto beneficiarse mientras ellos sufrían. ¿Cómo pueden negar lo evidente?». El hombre intentó replicar, pero la reacción de la multitud fue contundente. Los gritos de apoyo a Augustín y Amalia comenzaron a llenar el aire, demostrando que el pueblo estaba listo para respaldarlos. Una vez que los culpables fueron escoltados fuera del patio, Augustín se dirigió nuevamente a los presentes. «Este es solo el comienzo. Mi madre sacrificó su felicidad y finalmente su vida para proteger este reino. Yo no haré menos. A partir de hoy, este castillo no será un símbolo de poder, sino un lugar donde se escuchen las voces de todos». La multitud estalló en aplausos. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo sentía que el cambio era posible. Esa noche, el castillo se llenó de una energía diferente. Las luces de las velas iluminaban los pasillos con una calidez renovada, y las risas de los sirvientes resonaban como un eco de esperanza. Amalia, sentada junto a Augustín en el jardín restaurado, sintió que, a pesar de las dificultades, habían dado un paso importante hacia un futuro mejor. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo Augustín, observando las flores que ahora florecían a su alrededor. Este jardín era un reflejo de lo que sentía, vacío, roto. Pero tú lo trajiste de vuelta a la vida, igual que hiciste conmigo. Amalia sonrió, tomando su mano. «Lo hicimos juntos, Augustín. Este es solo el principio». En ese momento, él hizo algo inesperado. Retiró el collar que siempre había llevado, el que pertenecía a su madre, y lo colocó en el cuello de Amalia. «Quiero que lo tengas. Es un símbolo de todo lo que hemos superado y de todo lo que construiremos juntos». Ella lo miró, sus ojos llenos de emoción. «Prometo que nunca lo olvidaré». Mientras la noche caía, el jardín se convirtió en el testigo silencioso de su unión renovada. Aunque sabían que los desafíos no habían terminado, por primera vez sentían que estaban preparados para enfrentarlos, juntos, con amor y confianza.